Vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que la palabra es como una semilla, la cual el Espíritu Santo siembra en tu corazón. ¿Vale? Pon esa semilla en tu corazón. Y como aprendimos unas semanas atrás, si esa semilla permanece en el corazón, esa semilla llevará fruto al 100%. Ahora bien, sabemos que el enemigo trabaja para quitar esa semilla de nuestro corazón, o también a veces nosotros pues la rechazamos. Y ahí la palabra no puede hacer nada en nuestras vidas. Por eso muchas veces nosotros es como que no avanzamos. Y es porque debemos aprender a que esa semilla quede guardada en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos ahí? Pues meditamos, pensamos en ella, oramos. Y poco a poco esa semilla va trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y poco a poco el Espíritu Santo va transformando y cambiando nuestras vidas para su gloria y su honra. Amén. Porque hay un propósito y un llamado, el cual tú y yo tenemos que cumplir aquí en la tierra. Amén. Por eso necesitamos que esa semilla trabaje en todo nuestro ser. Hoy quiero compartir la palabra en Juan 4, del verso 1 hacia adelante. Juan 4, del verso 1 hacia adelante. La historia de la mujer samaritana. Lo tenemos. Voy a leerlo, Voy a leer del 1 hasta el 26, así que vayamos y prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos habla. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino eran sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Di conmigo, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta era como al mediodía. Amén. Vino una mujer, en el verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, sorprendida, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque, como bien sabe, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en el de Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Amén. Bendito Dios. Y la mujer samaritana le creyó. Y creyó que Jesús era el Cristo. Y al creer, Jesús le dijo: Ahora ve y anuncia y predica que yo soy el Salvador, el Cristo. Y ella fue y predicó a los samaritanos, y muchos creyeron. Amén. Bendito Dios. La palabra, cuando nosotros hemos empezado a leer, nos da una información, y es que Jesús estaba en Judea, y de Judea decide irse a Galilea. Ahora sí, Juan, puedes poner la imagen, el mapa, para ponernos en contexto y así también aprender un poquito más y orientarnos de dónde estaba situado y cómo Jesús no recorría todas esas tierras. Si lo puedes poner como estaba antes, ¿es posible? Vale, la palabra nos informa que Jesús estaba en Judea, en la parte sur de donde vemos la imagen. No sé si ven donde dice Jerusalén. Judea, bueno, la capital de Judea era Jerusalén, le podemos decir así, ¿no? Donde estaba el templo. Y una cosa importante también es donde estaban los religiosos, los fariseos y los religiosos políticos. Estaban concentrados ahí, en el templo, en Jerusalén. Amén. Y Jesús estaba, ¿dónde estaba Jesús? En Judea, estaba ahí. Y decide irse, y ven la parte de arriba, allí en Capernaum, ¿vale? Allí en Galilea, es la parte norte, allá arriba. Y si se fijan en medio, aquí donde dice Samaria, todo esto era la tierra de Samaria. Es decir, estaba entre Judea y estaba entre la parte sur y norte, pues Samaria estaba en medio. Por lo tanto, Judea, importante, era donde estaba el templo y donde estaban allí los fariseos y los políticos religiosos. Galilea, la zona norte,
era un lugar que era muy especial para Jesús. Era como, lo podemos decir así, como su base de operaciones. Porque si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que Jesús inicia su ministerio allí, en Galilea. Reúne sus primeros discípulos ahí en Galilea. Además, los galileos casi siempre lo habían recibido bien a Jesús. Era como que eran más receptivos con Jesús. Galilea ofrecía un entorno para Jesús con menos tensión directa con las autoridades religiosas. Y además representaba un lugar de compasión, donde Jesús conectaba con la gente trabajadora, con los pescadores y los marginados de esa época. Amén. Por ese motivo, y según lo que hemos leído, cuando Jesús estaba en Judea y los fariseos y los religiosos empezaron a ver que muchos seguidores o muchas personas empezaban a seguir a Jesús, esto empezó a molestarles. Como, ¿quién es este? Esto lo tenemos que parar de alguna manera, porque veían que el ministerio de Jesús prosperaba, avanzaba y cada vez había más gente que lo seguía. Por lo tanto, parece ser que Jesús en ese momento, cuando ve que todo esto empieza y viendo que aún no era su tiempo, Él decide apartarse y de Judea otra vez subir a Galilea, porque no era su tiempo aún. Y también, vemos que quería como evitar conflictos tempranos. Y Él decide ir y subir a Galilea. Aunque también vemos que hay un detalle en el versículo 4, el cual hemos leído, que nos revela que el motivo del conflicto con los religiosos no era el único que motivó a Jesús a ir a Galilea. Porque vemos que en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Por lo tanto, Jesús tenía un propósito. Jesús tenía algo en el corazón, algo tenía que acontecer y suceder. Era el momento de algo determinado. Por lo tanto, Jesús emprende este viaje. No sé si todos conocen la historia bíblica, pero ¿por qué históricamente se ve como algo extraño que Jesús pase por Samaria? ¿Ustedes lo saben? ¿Por qué? ¿Los samaritanos y los judíos se llevaban bien? No. Los judíos y los samaritanos no se podían ver. De hecho, los judíos intentaban por todos los medios no cruzar por Samaria. ¿Ven aquí esas líneas y ese trayecto rojo? ¿Lo ven por aquí? El río Jordán, que pasan el río Jordán 2 veces para poder ir al norte. Pues todo este camino hacían los judíos para no tener que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque no se podían ver. Y en vez de, miren qué fácil, Jesús toma la decisión de ir por el camino blanco, cruzar más rápido, el camino más rápido, pero los judíos no. Ellos no querían ni pasar por Samaria. Lo vemos, nos da unos detalles lo que hemos leído en el versículo 9. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber?
que yo soy samaritana. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La enemistad entre ellos viene de profundas diferencias. Esto es para ponernos en contexto y para tener más entendimiento de la historia bíblica. La enemistad entre ellos viene de profundas diferencias religiosas e históricas tras la división que hubo del reino de Israel. Los judíos pensaban y consideraban a los samaritanos como mestizos idólatras. Es decir, ellos los veían como una mezcla de israelitas con extranjeros asirios y los veían como herejes por construir su propio templo en el monte Gerizim en lugar de Jerusalén. Y esto lo vemos en el versículo 20 que hemos leído, que la mujer samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque los samaritanos construyeron un templo. Claro, y los judíos cuando vieron esto dijeron, esto es herejía, porque solamente se puede adorar en Jerusalén. Allí es donde está la promesa. Allí es donde está la bendición. Por lo tanto, ni nos juntemos con los samaritanos. Y si nos tenemos que ir a Galilea, no cruzaremos ni por sus tierras, no sea cosa que nos encontremos con alguien de ellos y nos ensuciemos y ensuciemos nuestro corazón y aún nuestros pies. Por lo tanto, iremos siempre a dar la vuelta, cruzaremos el río Jordán, no una vez, sino 2 veces, y haremos el doble de kilómetros, pero no sea cosa que nosotros nos contaminemos de esta gente. Amén. Por lo tanto, vemos la magnitud de el odio, el rechazo y que tenían los judíos contra los samaritanos. Y bueno, y a raíz de esto también los samaritanos pues no podían ver a los judíos. Por lo tanto, uno de los motivos que impulsó a Jesús a ir a Galilea fue cruzar por Samaria, no dar la vuelta, sino cruzar por Samaria, aunque lo criticaran, aunque le dijeran lo que quisieran, pero Jesús tenía un propósito y era cruzar por Samaria, supuestamente por esa tierra donde está lleno de pecadores. Y con un gran propósito, Él fue allá. ¿Cuál fue el propósito? Ir a buscar a la mujer samaritana y usarla para predicar a los samaritanos, los cuales la religión, los judíos, la religión judía no daba nada por ellos. Nada. Al contrario, los menospreciaban y los condenaban. Sin embargo, Jesús toma la decisión de ir allá. ¿Por qué? Porque había un corazón necesitado. Esto nos enseña algo muy importante. Y es que Jesús hará locuras para ir a buscarte. Amén. Jesús hizo locuras para ir a buscarte. Fue en contra de la corriente. Fue en contra de lo que pensaba el mundo. Por amor a ti, por amor a mí. Fíjate en algo, en un detalle, que Jesús es el que va a buscar a la mujer samaritana. Él podría haber ido por otro camino, pero Él no. Él va a buscar a la mujer samaritana y no al revés. No fue la mujer samaritana que fue a buscar a Jesús. Jesús fue a buscar a la mujer samaritana. Jesús viene a buscarte a ti. Amén.
Él viene a buscarte a ti y te preparará para cumplir tu llamado conforme a la voluntad del Padre. Amén. Y Él hará locuras para que tú lo aceptes, para que tú creas en Él. Porque en ti y en mí hay un propósito del Padre, el cual se tiene que cumplir. Amén. Así como el propósito que Dios tenía con la mujer samaritana, y Jesús fue a buscarla. Lo vemos en el versículo 10. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Saben qué quiere decir esto? Le vino a decir: si supieras lo que Dios tiene preparado para ti, le dijo a la mujer samaritana. Ella le dijo: pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que tú, siendo judío, estás hablando conmigo? ¿Cómo es que has pasado por aquí? ¿Por qué estás aquí en el sol del mediodía? Y le dijo: por un propósito. Si tú supieras lo que Dios tiene preparado para ti, por eso vengo hasta aquí, para que se cumpla. Amén. Bendito Dios. Por eso, si hoy estás aquí, es con un propósito. Aleluya. Y esto, aunque la religión y el mundo te menosprecie y condene, porque lo que condenaba a la mujer samaritana y a los samaritanos era la religión, era la religiosidad, el fariseísmo. Y aunque la religión y el mundo nos menosprecie, te menosprecie y te condene, como también condenó a la mujer samaritana, Él viene a por ti con un acto de misericordia y amor. Así como fue a buscar a la mujer samaritana. Solamente ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Y el Señor te llenará. Bendito Dios. Ahora bien, si analizamos la conversación de Jesús con la mujer, vemos que la samaritana tenía una debilidad, tenía un punto débil. Y este es el punto principal que hoy quiero resaltar. En el versículo 13, escucha, mira, en el versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué agua se estaba refiriendo Jesús en este momento? ¿A cuál? La del pozo. El agua natural, el agua terrenal. Amén. Y Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. ¿Saben por qué Jesús le dijo esto? Porque uno de los trasfondos principales de la historia de la mujer samaritana, escucha, es enseñarnos una de las debilidades principales del ser humano. ¿De cuál debilidad estamos hablando? ¿Saben de cuál? De la ley natural de la sed. ¿Qué debilidad es esta? La ley natural de la sed. ¿En qué se basa esta ley? Escucha. En que siempre volveremos a tener sed. Por mucho que hoy nos saciemos, mañana volveremos a tener sed. ¿Saben qué quiere decir esto?
es simple. Es imposible saciar nuestras vidas con las cosas naturales y terrenales de este mundo. Es imposible. Lo vuelvo a repetir. Es imposible saciar nuestras vidas. Es imposible saciar nuestras vidas con las cosas naturales y terrenales de este mundo. El ser humano tenemos un problema. Y es que tiene todos, nadie se escapa, todos. El ser humano tiene un vacío imposible de llenar con las cosas naturales y terrenales. Es imposible. Ese vacío no se puede llenar. Y si se llena, es temporal. Por eso la ley natural de la sed es que yo tengo sed, bebo del agua natural, del agua física, y en un momento me voy a saciar. Pero es que luego pasará el tiempo y tendré sed de nuevo. Fíjate en esto. A nuestro cuerpo natural, porque es una ley. Nuestro cuerpo natural, tú le das de comer y en el momento estás saciado, estás satisfecho, estás lleno. Pero ¿qué pasa al cabo de un tiempo? Nos volvemos a sentir vacíos y volvemos a tener hambre y sentimos la necesidad de tener que volver a comer. Amén, ¿no es así? ¿O solamente me pasa a mí? Es un no parar. Es decir, como quedo satisfecho, lleno, pero luego tengo que volver a comer. Con la sed es igual. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, de esta agua tú vas a beber, pero nunca te vas a saciar, porque vas a volver a tener sed. Pues así como estos ejemplos, así es con todo. Así es nuestra vida, tal cual. Nuestra vida natural es así. Nunca experimentaremos la plenitud en nuestra vida con las cosas terrenales. Nunca. Es que es una ley. Nunca. Por eso, ni la religiosidad, ni las riquezas, ni la fama, ni hombres ni mujeres, nada podrá saciarnos. Y si nos saciamos será temporal. Va a ser temporal. Esto es un engaño del vacío de nuestra alma. Porque el ser humano tiene un vacío. Y lo intentamos siempre, tenemos la necesidad. Ojo, que esto lo estamos compartiendo porque, lo he dicho desde un principio, es una debilidad humana. Todos lo vivimos, todos lo pasamos, todos tenemos esa necesidad, todos necesitamos como llenar este vacío natural con cosas. Y nos ponemos metas. Y cuando se cumplen estas metas, luego buscamos otras cosas. Y nunca nos quedamos saciados, nunca. Es así, erróneamente pensamos, cuando tenga esto, aquello, o consiga esto o aquello, ya está, saciará ese vacío que siento.
Pero es esto, cuando lo alcanzamos, no sé si solamente me pasa a mí, yo creo que nos pasa a todos. Y que todos lo hemos vivido y experimentado. Y ojo, yo no digo que esté mal, pero hay una solución para eso. Cuando lo alcanzamos nos damos cuenta que al cabo de un tiempo necesitamos otra cosa. Y así estaremos en un vicio que nunca se acaba. Y esto es lo que le estaba pasando a la mujer samaritana. Ella sentía un vacío, así como nosotros, tal cual, muchas veces. O los que vienen, los que están en el mundo, es sentir ese vacío que ella intentaba llenar con cosas terrenales. Uno, con religiosidad. La religiosidad es terrenal, es natural. Te lleva a querer satisfacer tu ego con tus fuerzas. Si tú analizas lo que es la religiosidad, es esto. Es, intenta satisfacer ese vacío o tu ego, ¿no?, con tus fuerzas. Y además, a disputar ser mejor que los demás. Es una manera también de querer llenar, pues sentirme mejor que los demás. Todo esto lo crea la religiosidad. Con la religiosidad intentamos llenar el vacío del alma con satisfacción, pero cuando vemos que no alcanzamos y fallamos, nos hundimos. ¿Por qué la mujer samaritana vemos que intentaba llenar ese vacío con religiosidad? Le dice a Jesús, nosotros los samaritanos, le dice la mujer samaritana, tenemos el pozo ungido que hizo Jacob. ¿Acaso tú, Jesús, te consideras más que nuestro padre Jacob? Bueno, le dijo Jesús, bebe pues de esta agua del pozo de Jacob. Tú bebe y verás cómo volverás a tener sed. Le vino a decir, sigue con tu religiosidad y verás cómo te seguirás sintiéndote vacía. Porque, nosotros tenemos el pozo que Jacob hizo, un pozo ungido que nos da de beber a todos. Claro, pero Jesús iba mucho más allá. Le dice, por eso, vale, está muy bien, tenéis el pozo de Jacob, pero bebe de esta agua, verás cómo vas a volver a tener sed y esto nunca se va a parar. Luego le dice, también tenemos el templo en este monte donde nuestros antepasados adoraban y donde nosotros ahora adoramos. ¿Acaso crees que el templo de Jerusalén es mejor que el templo que tenemos en Samaria? Y Jesús le contesta y le dice, ahora es el tiempo, mujer, donde nada de esto terrenal es importante. Lo importante es adorar en espíritu y en verdad. Lo importante es lo espiritual. Amén. Bendito Dios. 2. La samaritana intenta llenar ese vacío con hombres, con maridos. Había tenido cinco maridos y ahora estaba con otro que no era su marido. ¿Qué nos da a entender esto? Que ella se casaba con uno y al cabo de un tiempo se cansaba porque ya no tenía como un vacío en su vida. Y luego otro que la llenaba a lo mejor
un tiempo hasta que otra vez sentí ese vacío. Con otro y con otro. Y así dando vueltas en círculo de ese vicio sin parar. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Amén. Porque hay un vacío en nosotros, hay un vacío en el ser humano. Al tener este vacío en nuestra alma, tenemos la necesidad de llenarlo. Por eso pensamos erróneamente que las cosas terrenales pueden hacerlo. Pero la palabra nos enseña que el único que puede llenarnos y darnos la plenitud, ¿quién es? Jesús. Amén. Jesús. Es el único que puede llenar este vacío. ¿Saben por qué? Porque este vacío solamente se puede llenar espiritualmente. Nada material, nada natural, nada de este mundo puede llenar el vacío que hay en el alma de una persona. El único que puede llenar ese vacío es Jesús. Porque este vacío solamente se llena espiritualmente. Por eso Jesús le hablaba espiritualmente a la mujer samaritana. Dijo: mujer, este tiempo, ahora es tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es si adorarán aquí, si adorarán allá, si nosotros tenemos o dejamos de tener, si este pozo o aquello. No. Lo espiritual es lo que llenará el vacío. Bendito Dios. En el versículo 10 respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que Dios tiene para ti, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Bendito Dios. Importante lo que hemos leído al principio. Dijo: tú le pedirías. Tú le pedirías. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Jesús. Tenemos que pedirle, decirle: Señor, me he dado cuenta que hay un vacío en mi ser y que lo intento llenar con cosas terrenales, pero ni aún así me sacio. Ahora entiendo que solo se puede llenar espiritualmente por medio de ti y tu Santo Espíritu. Por eso te pido que me llenes y que mis ojos y mi ser estén fijados en lo espiritual. Amén. Y esto se une con Juan 7, 37, 39, cuando Jesús declaró. Por eso Jesús lo declaró unas cuantas veces. Y en Juan 7, 37, 39 dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz en medio de una fiesta. Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo: escuchen,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando la mujer samaritana creyó en Jesús, que era el Cristo, el ungido, el Espíritu Santo llenó ese vacío de su alma y ahí fue capacitada para poder ejercer su llamado. Amén. Bendito Dios. Así también ocurre con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es nuestro Salvador, ahí se llena ese vacío de nuestra alma. Allí el Espíritu Santo llena ese vacío de nuestra alma y nos satisface. Y todo ronda a través de lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque lo espiritual no es pasajero. Lo espiritual es para siempre. Lo espiritual es eterno. Por eso la única manera de saciar nuestra alma es con el Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo, por medio de Jesús. Y esto es lo que necesita el ser humano. El ser humano necesita a Cristo. Amén. Porque en nuestras vidas hay que entender que hay una parte en nuestras vidas que es eterna. Y por mucho que nosotros intentemos llenar con cosas terrenales, será imposible. Lo eterno se llena con lo espiritual. Lo eterno se llena con el Espíritu Santo. Lo eterno se llena con Jesús. Por eso si sientes un vacío, órale, pídele al Señor. Jesús le dijo, tú le pedirás, tú me pedirás. Por eso pídele al Señor que Él llene este vacío, que llene esa parte eterna en tu vida. Y hay una promesa, dice que cuando venga esa plenitud, dice que correrán como ríos de agua viva. Amén, de nuestro corazón. Y no solamente nos saciará y nos llenará a nosotros, sino que también nos capacitará para dar de beber a los demás. Y esto es lo que pasó con la mujer samaritana. Que cuando corrieron esos ríos de agua de vida de su interior, imagínate vivir en una plenitud donde esos ríos, donde te sientes que esos ríos van fluyendo y sientes vida. Agua de vida. Jesús le dio agua de vida. Y Jesús te da y me da agua de vida. Amén. Y cuando estaban brotando estos ríos, la mujer samaritana se va a los samaritanos, a los que supuestamente era imposible que fueran salvos por los judíos, pensando como judío, ¿no? Como los judíos pensaban. Sin embargo, la mujer samaritana empieza a dar esa agua a los demás y dice que muchos creyeron en Jesús y hubo un gran avivamiento allí en Samaria. Bendito Dios. Por eso si sientes ese vacío, pídele a Jesús, ora. Sé sincero y sincera delante de Él. Tienes que exponer tu condición porque todos, hermanos, el ser humano se siente vacío.
El ser humano se siente vacío. Es imposible que alguien me venga y me diga, no, yo me siento pleno. Sí, capaz que te sientes pleno durante un determinado tiempo, pero solamente el ser humano puede ser llenado y pleno espiritualmente. Si no, es imposible. Nos saciaremos capaz con cosas, pero que luego vamos a volver a tener hambre y vamos a volver a tener sed. Por eso Jesús es el único que puede llenar el vacío de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Venimos ante ti y ante tu presencia, Señor. Como seres humanos, Señor, y tú nos conoces. Señor, tantas veces, Señor, hemos sentido ese vacío. Ese vacío, Señor amado, en nuestras vidas, en nuestras almas. Y es verdad que muchas veces hemos corrido a las cosas naturales, a las cosas de este mundo, para poder llenar, Señor, y satisfacer. Pero nos hemos dado cuenta, Señor, que una y otra vez, Señor amado, hemos sentido este vacío. Por eso hoy venimos ante ti a pedirte que tú nos des esa agua de vida. Nos sacies y nos llenes de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Porque esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitan nuestras almas, Señor. Y con esa plenitud, Señor amado, poder, Señor, dar de beber a los demás, Señor. Para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por pagar, Señor, un alto precio, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu obra, porque así le dijiste tú a la mujer samaritana, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de vivir en lo espiritual, porque allí, Señor, tú pagaste un precio, un alto precio, para que nosotros pudiéramos llenar ese vacío, Señor, de nuestras almas, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Y hoy como iglesia, Señor, nos unimos, aleluya, para sentarnos a la mesa contigo, Señor. Y como dice la Escritura, como dice la palabra, para recordar lo que tú hiciste por amor a nosotros. Que tú pagaste un precio, Señor, un alto precio. Diste tu vida por amor a nosotros, para que nosotros, Señor, bendito Dios, seamos llenos de tu presencia, llenos de ti, llenos de tu Santo Espíritu, bendito Dios, y podamos así, Señor, llevar a cabo, Señor, el llamado, Señor bendito, aleluya, Padre, el cual, bendito Dios, el Padre ha puesto sobre cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Divino Rey. Amén.